El 3 de octubre de 1983, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, bajo la rectoría del Dr. Octavio Rivero Serrano, decidió establecer como zona ecológica inafectable 124.5 hectáreas del campus universitario, debido a que esta zona representa uno de los últimos ejemplos de vegetación natural de la Ciudad de México. Tiene una influencia importante sobre las condiciones ambientales de una porción considerable del sur de la ciudad, ya que contiene numerosas especies y es parte del patrimonio universitario. Esta decisión fue tomada gracias al esfuerzo conjunto de académicos, estudiantes y autoridades de la UNAM, al ver la importancia que adquirían los relictos del Pedregal ubicados dentro del campus universitario ante el escenario de drástica reducción de la superficie a consecuencia del derrame del volcán Xitle, debido al crecimiento urbano de la zona sur de la ciudad en los años 80. A partir de este primer esfuerzo, la universidad ha reiterado en 4 ocasiones más su compromiso por conservar el ecosistema del Pedregal que ha quedado enclavado en el territorio de su campus central. Hoy en día, la UNAM resguarda 112.9 hectáreas más de las establecidas en 1983. Durante la primera década de vida, 1983 a 1993, la REPSA, denominada inicialmente como Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria, quedó a cargo de la coordinación de la investigación científica, con la formación de un comité asesor, personificado por autoridades y representantes académicos de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Biología. En agosto de 1990, bajo la rectoría del doctor José Sarucán Kermes, se hace la primera reestructuración e incremento de la reserva, creciendo 22.3 hectáreas. El comité asesor se amplía con la inclusión y participación del Centro de Ecología del Programa Universitario de Medio Ambiente y cambia su nombre a Comité Ejecutivo de la Reserva Ecológica. Esta primera década fue fundamental en el establecimiento y regulación de las actividades dedicadas a la investigación, docencia y difusión del ecosistema. La persona que coordinó y promovió su desarrollo fue el biólogo Ariel Rojo Curiel. En la segunda década, que va de 1993 a 2003, se expide el tercer y cuarto acuerdos, los cuales abrogan a los anteriores. Con el tercer acuerdo, publicado en diciembre de 1996, se aumenta la superficie protegida de 146.8 a 172.1 hectáreas y se integra como zona de recuperación ecológica la Cantera Oriente. Un mes después, en enero de 1997, se publica un nuevo acuerdo y se introduce la figura de áreas verdes de manejo especial, en la que actualmente constituyen las zonas de amortiguamiento, la mayoría de las cuales conforman los camellones de los circuitos y la vialidad, con lo que el área de protección aumenta a 176.9 hectáreas y se establece el Comité Técnico de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. En esta segunda etapa de la REPSA y hasta el año 2005, en mayo, la responsabilidad de protección y coordinación de acciones estuvo a cargo del doctor Zenón Cano Santana de la Facultad de Ciencias. Durante la tercera década, de 2003 a 2013, se publica en la Gaceta de la UNAM, el 2 de junio de 2005, el acuerdo del rector por el que se rezonifica, delimita e incrementa la zona de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria. Esta fecha marca una nueva etapa en la vida de la REPSA, que ha permitido, por un lado, valorar las primeras décadas que con un gran esfuerzo y pocos recursos generaron un proyecto de entendimiento de una problemática singular y de reto para el manejo de un ecosistema único, enclavado en Ciudad Universitaria,
y en una de las ciudades más pobladas de la urbe. Y por otro lado, el acuerdo nos ha permitido fortalecer la infraestructura y la misión institucional que da sentido a la REPSA. Hoy en día contamos con un mapa ortomosaico base que delimita con precisión verificada por el Sistema de Posicionamiento Global GPS el territorio de la reserva ecológica y la colocación de postes mojoneras que nos permite ubicar físicamente sus límites y hacer evidentes las invasiones al territorio. También aumentó la capacidad operativa del Comité Técnico con la creación de la Secretaría Ejecutiva y la figura de un responsable académico, con la asignación de un presupuesto básico que asegure la protección y el desarrollo de acciones encaminadas al estudio, restauración y manejo de la REPSA. Alumnos, sobre todo de la Facultad de Ciencias, se dan cuenta de que esto está sucediendo. Ellos trabajaban muy de cerca con el Pedregal porque realizaban muchas prácticas de campo en ese terreno natural, ¿no? Y entonces se preocupan mucho y deciden defenderlo. Entonces la primera defensa del Pedregal está dada por los estudiantes que se paran las máquinas, ¿no? Hacen una serie de manifestaciones, paran a los coches, les explican la importancia de conservar este lugar que además había sido estudiado por Rendowski en su tesis y había descubierto la biodiversidad que tiene este espacio, este ecosistema, ¿no? Y entonces finalmente esto termina, muy interesante a la manera universitaria, en un acuerdo. En 1983 se publica el acuerdo que se llama Zona Ecológica Inafectable y se declaran 124,5 hectáreas de este terreno como una zona de conservación. No se llama todavía Reserva Ecológica del Pedregal, eso sucede en 1990. Porque fue creciendo, ¿verdad? O sea, hubo como una... se fueron añadiendo espacios que se intentaban conservar. Sí, eso es muy interesante porque lo común es que las reservas más bien disminuyan, ¿no? Uh-huh. O cuando en el mejor de los casos se conserven como están. Pero en el caso de la universidad, la reserva creció de estos 124 hectáreas a 237 que tiene en la actualidad en el último acuerdo de 2005. Y no solamente hoy en día es el núcleo, digamos, o las zonas del núcleo, porque es una reserva que está fragmentada, ¿no? Sino que también se sumaron primero las zonas naturales, los camellones, etcétera, como zonas de conservación, como de apoyo, digamos, y hoy en día, a partir del 2005, toda esta zona es una zona de amortiguamiento. Sabemos que las reservas ecológicas no terminan, su influencia no termina en el límite, ¿no? Sino que son áreas vivas en las que los seres vivos pues no están alineados, ¿no? Sino que, y también el ambiente forma parte de la posibilidad de conservar estos lugares y por lo tanto es muy importante que las zonas de amortiguamiento, en las zonas ajardinadas, etcétera, alrededor de las zonas núcleo, también hoy en día están protegidas y forman parte de esta reserva. Qué bueno, porque al final de cuentas se ha generado, con el crecimiento urbano, se ha generado una especie de archipiélago, ¿no? Son como islas de Pedregal que sería muy bueno unirlas, etcétera. Hay unos proyectos muy interesantes. Pedro Camarena Berruecos nos presentaba el otro día una propuesta muy interesante de cómo ligar esas islas. Han quedado zonas aisladas y es un tema de conservación muy complejo. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, REPSA, es un ecosistema único en el mundo. Aquí habitan cerca de 300 especies de plantas nativas, unas 800 de artrópodos, arácnidos, insectos, crustáceos y 30 especies de mamíferos, entre otros vertebrados. La UNAM
Tiene bajo su protección las 237 hectáreas de la Repsa, que se desarrolló sobre la lava del volcán Xitle tras su erupción, hace aproximadamente 1670 años. Es el ecosistema más diverso y que hay en el Valle de México, señala la titular actual de la Secretaría Ejecutiva de la Repsa, Silke Kram-Heydrich. La conservación de este espacio vivo es responsabilidad de todos los universitarios, pues es también un área de recarga del acuífero que amortigua el ruido y la temperatura en la zona y capta el dióxido de carbono a través del proceso de fotosíntesis de todas sus plantas. La reserva es además el lugar donde se llevan a cabo unos 60 proyectos de investigación sobre libélulas, murciélagos, la zorra gris, los agaves y su interacción con polinizadores, así como estudios de percepción sobre la naturaleza y cómo nos relacionamos con ella, entre otros. Todos ponen el acento en su protección. ¿Por qué crees que es importante el resguardo de la Reserva Ecológica del Pedregal San Ángel, mejor conocida como REPSA, en Ciudad Universitaria? El resguardo de cualquier zona ecológica actualmente en el lugar que sea es valiosísimo por una cuestión de sustentabilidad principalmente, y bueno, que la UNAM particularmente se encargue de preservar gran parte de sus hectáreas para el resguardo de la biodiversidad me parece fundamental para el equilibrio. Pues yo siento que es importante mantener como que tener aquí naturaleza, porque normalmente ya la ciudad está como que, pues ahora sí que están quitando muchos árboles, y pues aquí siento que está muy bonito esta parte de la universidad que siga manteniendo árboles, como que la naturaleza ahora sí de por sí, ¿no? Pues porque simplemente por el hecho de ser pues espacio, territorio pues ecológico, pues es importante, o sea, no lo pueden quitar. Porque al fin y al cabo estamos preservando biodiversidad y creo que es algo que se le quedará a las siguientes generaciones de universitarios. Pues porque precisamente los lugares guardan mucha historia, bueno, esa historia que nosotros tenemos, bueno, tal vez no obligados, pero sí necesitados de conocer. Pues es que es vida, ¿no? Necesitamos conservar todo tipo de vidas. Bueno, yo soy QFB y pues estudio microorganismos y todo eso. Y pues creo que conservar la vida nos ayudaría no solo a coexistir, sino pues a saber más del pasado, del presente y del futuro. La universidad ha establecido espacios para conocer este ecosistema. La senda ecológica, el paseo de las esculturas, el espacio escultórico, el geopedregal, así como la cantera, que son aulas vivas para los estudiantes. Además, la REPSA recibe alumnos para que hagan sus estancias académicas sobre el manejo de fauna silvestre. Esta es una oportunidad interesante, pues pueden realizarlo en un espacio natural, diferente a las prácticas en zoológicos. Adicionalmente, cuentan con un programa de colaboradores, estudiantes de medicina, arquitectura, veterinaria, ingeniería, biología, matemáticas, psicología ambiental, ciencias de la tierra, entre otros, quienes voluntariamente apoyan en actividades de conservación de la reserva y a cambio reciben cursos de capacitación sobre fauna, así como la posibilidad de proponer nuevas actividades. Bueno, me gustaría empezar diciendo que la REPSA es el nombre para la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel que tenemos aquí en Ciudad Universitaria. Y entonces protege un ecosistema original con una altísima biodiversidad. Entonces los beneficios están muy relacionados con esa biodiversidad, porque pues el ser humano es biodiversidad interiorizada y requerimos ese contacto con la biodiversidad para estar sanos. Pero también nos permite reconectarnos con la naturaleza, que es algo que se nos ha olvidado, que somos parte de la naturaleza, no somos aparte de la naturaleza, y no solo debemos tomar, sino una interacción mutua que va y viene. Y hablando el beneficio para una universidad en donde se hace investigación, docencia y divulgación, pues la reserva ofrece muchos espacios para hacer estas actividades
fundamentales en la universidad, proyectos de investigación, no solamente en cuestiones de flora, fauna, de ecología, de también artes y diseño, geología. Creo que todas las carreras pueden investigar. La UNAM tiene este compromiso con toda la sociedad de asegurar que parte del ecosistema del Pedregal de San Ángel, que está desapareciendo sobre el derrame lábico del Chitle por la urbanización, que parte de este ecosistema se preserve para pues nuestra generación, la siguiente y todas las generaciones futuras, que siga existiendo este ecosistema. Otra cosa importante desde la universidad, pues el aprovechar para transmitir sobre la cultura socioecológica y cuestiones de sustentabilidad, pero también desde el actuar. Uno de los principales desafíos de conservar este ecosistema y todos los ecosistemas es la forma en que pensamos los humanos, o es la cultura que tenemos, pensando que la naturaleza es nuestra y podemos tomar todo lo que necesitamos, y con ello vamos destruyendo los ecosistemas y destruyéndonos a nosotros mismos, y eso lo hablan muy bien estos límites planetarios. Estamos llegando a un límite. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho para enfrentar estos desafíos? El año pasado se publicó en la Gaceta el Plan de Manejo Adaptativo para la reserva, y justamente se trata de tener un documento que guíe las acciones y decisiones en torno a la reserva, no solo para el equipo que trabaja en la Secretaría Ejecutiva de la Reserva, sino todas las personas que de alguna u otra forma inciden sobre el estado de la reserva ecológica. Otro programa, el de preservación, para monitorear las áreas, ver cómo están, qué debemos hacer para mantener las zonas que están conservadas. El siguiente programa es de atención a factores de presión, que, como ya decía, pues son todos estos descritos en el Atlas, y cómo los vamos a atender, y sobre todo identificar las causas de ello para ir hacia allá, abordarlas. Y los últimos 3 programas tienen que ver con el manejo integral del paisaje. Uno importante es el de comunicación socioecológica, que se relaciona a lo que decía al inicio. Cada centímetro de la REPSA es necesario para la supervivencia de miles de murciélagos, tlacuaches, musarañas, cincuates, que son algunas de las especies que habitan este ecosistema. Por ello, es importante destacar la importancia ecológica y académica de un área única del sur de la Ciudad de México, ubicada dentro de Ciudad Universitaria, donde prevalece el ecosistema natural del Pedregal con su flora y faunas nativas. Según su página electrónica, la REPSA representa el 30% del campus central universitario y está incluida en el área de amortiguamiento nivel 1 del Patrimonio Mundial de la UNESCO a partir de 2007, y es la única reserva de la Ciudad de México y se ubica dentro de CEU, donde ocupa 737 hectáreas del ecosistema originario del Pedregal. En estos tiempos de desastres, cambios y de cómo nos está afectando el daño planetario como humanidad, es importante que la Universidad Nacional mantenga su compromiso durante 40 años de conservar la REPSA y esté incluso dispuesta a aumentar su territorio, pues desde 1983 hasta 2005 hubo reestructuraciones que ampliaron la extensión de la reserva. Existen otros pedregales dentro del campus que mantienen el ecosistema nativo de Ciudad Universitaria, donde se pueden observar 1.500 formas de vida aproximadamente, y vale la pena conservarlos, pues cualquier ecosistema originario es invaluable. El derrame lábico de esta zona ocupó alrededor de 80 kilómetros cuadrados,
y hoy más del 60% está urbanizado. Las 1.500 formas de vida registradas son plantas y animales. Estos datos se compilan en múltiples investigaciones y trabajos de campo que son frecuentes como actividad cotidiana de la REPSA, donde existen aulas vivas. Los seres que habitan el Pedregal de Ciudad Universitaria no solo se restringen a los espacios asignados a la REPSA, sino que se distribuyen a lo largo y ancho del campus y más allá de él, debido a que necesitan proveerse de alimento, refugio o pareja. Pueden ser residentes, es decir, les podemos encontrar a lo largo del año, ya sea como un ejemplar en su máximo esplendor o partes de él, que buscan resistir a la sequía que se presenta anualmente. Semillas, bulbos, huevecillos. Algunos viajan año con año y encuentran en los pedregales de CU un espacio para alimentarse, anidar o simplemente descansar para poder continuar su viaje. La pérdida del pedregal está asociada a la existencia de estas especies. Por eso, cada centímetro es fundamental, porque ahí está el recurso que, por mínimo que sea, ayuda a esos seres a sobrevivir, y más en la temporada seca. Diversos investigadores afirman que los animales casi nunca se ven. Se sabe que están porque hay sitios que utilizan como letrina, o por ejemplo, si un tipo de agave florece y tiene semillas, solo puede hacerlo si fue polinizado por un murciélago. Es otra evidencia de que hay animales. No los tenemos que ver para estar orgullosos y proteger este ecosistema. Otra característica de este espacio es su geodiversidad. Por ejemplo, las grietas permiten que hacia su interior haya microambientes más húmedos y se establezcan otras especies. Por ello, es posible encontrar una cactácea de ambiente seco conviviendo con una orquídea que necesita mucha agua para tener flor. Es una belleza ver cómo se convierte la ciudad universitaria, en particular el campus central, en un parque público los fines de semana, ¿no, Maya? Así es otra de las grandes ventajas de estos espacios bien diseñados que atraen, ¿no? que congregan y que nos invitan al esparcimiento, al ocio, ¿no? Estas actividades que están en peligro de extinción en una ciudad que nos aplasta todos los días. Y yo quisiera agregar que lo que agrega la reserva ecológica es, por un lado, son indispensables los beneficios que otorga un espacio con estas características a toda la ciudad, ¿no? Aquí hay una verdadera esponja de captación de agua, de mejora de la atmósfera, de esparcimiento, de oxígeno, de todo, ¿no? No es solamente un beneficio que se quede para los habitantes ni siquiera de la ciudad universitaria o del sur de la ciudad, sino que hay beneficios ambientales en todo el contexto ambiental, ¿no? Eso también es importante. Hablando de ciudad universitaria, no dejan de ser también muy importantes, muy interesantes, y para mí la gran contribución de esta etapa es la reserva ecológica, ¿no? Porque muestra una congruencia, ¿no? Estoy formando personas, estoy formando jóvenes, generaciones, y no puedo ser incongruente. Entonces, esta dedicación de este espacio, que inicialmente pudiera haberse pensado únicamente para terrenos baldíos para la construcción, se les da un significado muchísimo más allá de eso. Se entiende, se comprende su importancia, se estudia, no solamente se habla de su superficialmente, ¿no? Sino que hay
pruebas científicas de la importancia de este lugar, y además se le añade el arte, ¿no? Que es una manera de humanizar el paisaje y de acercarnos a entenderlo. Y bueno, estos edificios nos invitan también en esta invitación a verlos, a ver y a entender que eso poquitito que queda de natural en la cuenca, en el Valle de México, pues está protegido, bien protegido por los universitarios, y pues también invitarlos a sumarse a esta idea de proteger y de conservar la naturaleza del valle que habitamos. La REPSA es una oportunidad única para llevar a cabo investigación y docencia, ya que permite reeducarnos en un ámbito diferente a la naturaleza artificializada que nos rodea en la ciudad. Además, al ser una reserva urbana, los procesos que ocurren en ella abren la oportunidad a realizar investigaciones socioecológicas muy particulares. Las actividades académicas que se realizan dentro de la REPSA están abiertas no solo a los académicos, investigadores o alumnos de la UNAM, sino también a otras instituciones interesadas en presentar proyectos, siempre y cuando se registren y se sujeten a los lineamientos que se han establecido. Las y los universitarios han diseñado un plan de manejo adaptativo de la REPSA, el cual busca guiar y coordinar las decisiones y las acciones de conservación del ecosistema nativo de Ciudad Universitaria. Ante un escenario de deterioro ambiental, cambio climático y pauperización de la calidad de vida en general, emerge el compromiso ético de modificar la realidad, generando formas de existencia sostenibles y creativas que permitan, por un lado, reducir los impactos negativos en el entorno y, por otro, responder a los retos que esta realidad impone para poder seguir sobreviviendo. Desde la Secretaría Ejecutiva de la REPSA se considera que cumplir este compromiso implica identificar con claridad nuestro lugar como humanidad en la naturaleza y actuar consecuentemente con el rol que desempeñamos para la vida misma. Al estar la REPSA embebida en un territorio universitario, la labor de la conservación de la vida silvestre nativa requiere convertirse en un proceso colectivo de investigación, acción y documentación que abone a la formación de profesionistas integrados conscientemente a su entorno e impacte en la manera en cómo se hace el manejo del campus. En la medida en que este proceso sea colectivo, organizado, consciente de la complejidad y esté abierto a la adaptación, guiada con fundamentos éticos, legales y teóricos explícitos, será más probable su permanencia a través del tiempo. Las actividades cotidianas que desarrollamos en Ciudad Universitaria, muchas veces sin saberlo, coexisten con los procesos de la vida silvestre. Mientras nosotros nos trasladamos, ellos también lo hacen. Mientras nosotros hacemos un manejo de los residuos, ellos van a los contenedores en busca de alimento fácil. Pero también cuando nosotros disfrutamos de una caminata para contemplar el campus, tomamos clase, vemos una obra de teatro, hacemos nuestros trámites o realizamos nuestras labores, ellos simplemente se mantienen ahí, a la espera de poder seguir su camino. La reserva ecológica mantiene el ecosistema original y la vida silvestre. A veces se nos olvida que los seres humanos formamos parte de esa vida. La devastación de los ecosistemas originarios significa nuestra propia destrucción. Contar con este ecosistema originario dentro del campus universitario permite a las personas desarrollar una visión integral de la vida, siempre y cuando volteemos a verlo, reflexionemos, interactuemos y conectemos respetuosamente con él.